Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Que tengáis un buen y santo día, queridos hijos, en los sagrados corazones de Jesús y María, y en el purísimo corazón de San José. Buenos días de nuevo con nuestra sección matutina, Santos y Café. Hoy es lunes 25 de noviembre, exactamente un mes para Navidad. Entonces podemos empezar lentamente a preparar nuestros corazones, a ponernos en un camino espiritual de fe hacia el portal de Belén. Mucho más que este mundo continúa rechazando a Jesucristo. Continúa rechazándolo, no hay lugar para Él. Hoy, 25 de noviembre, falta un mes justo para Navidad. Empecemos lentamente a preparar nuestros corazones. La Iglesia celebra hoy la fiesta litúrgica tradicional y en el nuevo rito como memoria opcional de Santa Catalina. Una gloriosa mártir, joven mártir egipcia, que vivió en Alejandría, supo enfrentarse a los filósofos de su tiempo, y ante cuya sabiduría sus detractores solo sintieron una profunda frustración, hasta el punto de condenarla a muerte. La tradición cuenta que tras la decapitación, después de pasar varias pruebas, el cuerpo de Santa Catalina de Alejandría fue transportado por los ángeles, también aquí traslación angélica. No sé si ustedes lo creen, yo sí lo creo. Pero como hoy vivimos en una época en la que lo sobrenatural está prácticamente olvidado, la tradición quiere, como sucederá más adelante con la Santa Casa de Loreto, que su cuerpo fue trasladado por los ángeles, o sea, una traslación angélica de Alejandría al monte Sinaí, en la península del monte Sinaí, al pie del monte donde Moisés recibió la ley. Todavía hoy allí, no sé cuántos de vosotros habéis estado, yo sí estuve. Era un joven sacerdote en el año 2000, exactamente durante el jubileo del año 2000. Fui precisamente allí al Sinaí, al monte Sinaí, a los pies del monte donde según la tradición Moisés recibió las tablas de la ley. Se encuentra este monasterio de Santa Catalina de Alejandría, dirigido por los padres, por los monjes ortodoxos, con la tumba de la santa que fue trasladada allí por los santos ángeles. Así que una historia realmente hermosa, la traslación angélica, siempre debemos pensar en los ángeles. Hace tiempo no lo menciono, pero recuerden, el lunes es de San Miguel Arcángel, invoquémoslo. Los ángeles nos acompañan, visitan y están con nosotros. Al conducir o en cualquier acto, oremos al ángel. A propósito de coche, como ven, estoy de viaje. Vuelvo del norte de Francia. Salimos con tiempo, a un ritmo que ya se imaginan, porque tenemos que volver a Italia. Debemos regresar a Italia porque nos esperan etapas importantes. Pero antes quisiera agradecer nuevamente a la Virgen por lo sucedido ayer en Reims, o como me dijeron que los franceses dicen Reims, en fin, en Reims. Donde algún problema con la señal, entonces donde vivimos un momento de gracia, cierto, con pocos fieles, pero aquí están las imágenes que comentábamos ya anoche en la sección El Padre Responde, que encontraréis disponible en la plataforma de radio, si no pudisteis seguirla, porque es muy interesante las preguntas y las cosas que se trataron. Vean que hay una familia, para quienes no siguieron la sección de anoche, es una familia francesa. Pagana, como se podría decir, ¿qué más da lo que Bergoglio diga? Proselitismo, fanatismo, pero que diga lo que quiera, ese habla por boca del diablo. Que lo escuchen, que vayan a misa en comunión con el diablo, luego se darán cuenta. Anunciamos el Hub. Qué hermoso es esto, anunciar el Evangelio, porque si no, nos volvemos insensibles, vacíos. Y ayer, para nuestra gran alegría, fueron bautizados todos estos hijos que ven, toda una familia, excepto la esposa, que ya estaba bautizada, de origen belga. El marido, en cambio, de origen español, pero es completamente francés. Y esos son los 4 hijos que ven. Fueron bautizados, confirmados y recibieron su primera comunión. ¿No les parece asombroso? En tierra francesa, en una época como la bergogliana, donde no se debe forzar el bautismo. Bautismo, ese es el diablo. ¿Cómo no se debe forzar el bautismo? Pero yo lo hago. Claro que lo hago.
de empujar a los fieles. Que hombres y mujeres de hoy sin conocer a Jesús lo encuentren. Gracias a Raúl, catequista de esta familia. Y además debo decirles, para ser completamente honestos, que la copia de estos amigos, Kenny y Corinne, ni siquiera estaban casados, así que fueron unidos en matrimonio y han... Esta experiencia de gracia, esa niña pequeña, como ven, pudimos preguntar a los padres si permitían mostrar su presencia. Dijeron que sí, evidentemente, así que no habríamos hecho nada sin su autorización. Un momento de gracia, esas son las hijas, una un poco mayor, la otra adolescente. Luego está el niño que ven un poco apartado, pero muy vivaz, se llama Juan, él, y luego está Antonia, y luego María. He aquí María, como decía el francés Mayan, y ha sido un momento de gracia y bendijimos el agua bautismal con los santos óleos del crisma de los catecúmenos que conservamos desde hace tiempo y que obtuvimos de un obispo, digamos, reacio. Bueno, esos fueron los momentos de gracia que vivimos ayer. Había poca gente, no mucha, diría bastante poca, pero valió la pena por haber celebrado los sacramentos de la iniciación cristiana y del matrimonio. Y hoy nos vamos de Francia, ya estamos de viaje, conscientes de haber llevado la gracia de Dios, no en comunión con el impostor y no en nombre de la falsa iglesia de las tinieblas, porque al fin y al cabo, queridos amigos, no me han creído. Del mundo de los curas, saben que tengo razón, precisamente por eso me atacan. Fingen que yo o no existo o cuando existo es solo para crucificarme. Y esto es porque todos saben que digo la verdad. En resumen, al final lo que había que hacer era esto. No celebrar la misa en unión con el falso Papa Bergoglio y no unirse a la falsa iglesia de las tinieblas de Satanás. Paciencia, no me quisieron creer, menos mal que hay quien sí quiso creerme, y así seguimos adelante juntos. Les decía que estoy de vuelta en Italia, aunque todavía estamos muy lejos, pero nos preparamos para las próximas etapas. Ante todo, recuerdo que esta semana es una semana en la que comenzamos la novena a la Virgen Inmaculada. Es ella misma, María, quien nos preparará para la Sagrada Navidad del Señor, porque la Virgen con su sí permitió a Dios hacerse carne. Y así, la Iglesia, que es madre, nos invita a mirar a la Virgen para que sea ella quien nos introduzca en el tiempo litúrgico de Adviento, que comenzará el próximo domingo. El viernes comienza la novena, y esta semana es una semana intensa antes de la gran celebración que haremos la semana siguiente en Milán, el 8 de diciembre, a la que ahora volvemos. Venís todas citas. Pasado mañana, miércoles 26 de diciembre, festividad de la Virgen de la Medalla Milagrosa, a las 16:30, el miércoles. Estamos en Génova, en el Holiday Inn Genova City, IHG Hotel, encuentro en Génova, vía Milán 47, con los fieles del pequeño resto Libur de Torni. Aquí está, esta primera cita de la semana. Jueves 28 de noviembre estaremos en Turín, en el Hotel Pacific Fortino, donde siempre nos hemos reunido en la calle del Fortino 36, a poca distancia, en definitiva de la Basílica Auxiliadora, donde yacen los restos de San Juan Bosco. Nos vemos allí con los fieles del resto, también a las 4:30. El programa es igual en todas partes. Cambia el viernes a las 4:30. Miércoles y jueves el rosario, la concentración a la Virgen, la Santa Misa, un momento de adoración eucarística y tan confesiones siempre que sea posible. En cambio, el viernes comienza la novena a la Inmaculada Concepción, como les decía. En Bolonia estaremos en el Hotel de Zola Predosa Continental Urban Art a las 16:30. Y allí, además de rosario, cantamos la novena a la Virgen. O, en cualquier caso, haz algo que nos permita de recordar que es la novena de la Inmaculada. Sábado 30 de noviembre. Estaremos en Trento, en el Sporting Hotel de Trento, siempre a las 16:30. Para el 2 de noviembre. Finalmente, el domingo 1 de diciembre, estaremos en Palmanova, Udine, en el Auditorio San Marco, calle Scamozzi. Deli Friulanos para el tercer día de la novena y para festejar y celebrar el primer domingo de Adviento.
Así que una semana intensa, el miércoles Génova, el jueves Turín, el viernes Bolonia, el sábado Trento, el domingo Udine. Esto después de que estamos volviendo de un buen periodo de descanso, como alguien anoche lo subrayó, os estáis dejando masacrar, quizás así sea, pero hágase la voluntad de Dios. Les recuerdo entonces esta cita, como decía, del 8 de diciembre en Milán. Se están organizando autobuses, informen en las secretarías, de 10:30 a 12:30. En Asago, donde nos reunimos, habrá confesiones navideñas. Y luego a las 2:30, comencemos este momento de fe y oración con la recepción de la estatua de la Virgen, el rosario, la consagración, el homenaje floral, la bendición de las familias. Pero aquí debo darles una, porque yo reflexiono sobre las cosas y me dejo provocar por lo que voy viviendo. Ayer estuvimos en Francia, pronto vuelvo. Hoy les adelanto una novedad que espero les guste. Ayer estuvimos aquí en tierras de Francia. Francia es prácticamente tierra de misión, como quizás ni siquiera el antiguo Vietnam. O sudeste asiático de Angles Hamien Beijing. Francia es tierra de misión, es decir, aquí, no obstante las bellísimas catedrales góticas, desde Reims a Chartres, a Notre Dame de París, que por cierto también se incendió, hay una urgente necesidad de anunciar a Jesucristo, porque Francia está descristianizada. Recuerdo que de principios del siglo XX en París, había escrito una carta pastoral que causó tanto revuelo. Estamos a principios del siglo XX, después de la época ilustrada, racionalista, el positivismo francés, y ese cardenal de París había dicho que Francia debía ser considerada tierra de misión. Esto es aún más cierto hoy. Francia es una tierra pagana. Fíjense que muchísimos provienen de familias cristianas. La mayoría ya no bautiza a los niños. El bautismo de los niños en Francia. Hablo de Francia porque todavía estoy aquí y por desgracia una vez más me gusta. Francia es hermosa, la quiero. Pero es un hecho que no es que en Italia empiece a ir de manera diferente ahora. El bautismo de los niños prácticamente ha desaparecido porque los padres luego se separan, porque aquí el matrimonio es prácticamente... Hay divorcio y se piensa que la falsa iglesia lo promueve. Es el tiempo del anticristo, como dijo Fray Celestino. La posta estaba en el mundo, ahora en la iglesia o en Roma. Y entonces ya no hay bautismo de niños, ya no hay fe cristiana, salvo alguna excepción. Esta sociedad francesa futurista, miren, parece casi perfecta la sociedad francesa, la República Francesa. Está presente en un territorio. Lo siento decirlo, pero es así. No es como al sur de Nápoles, donde te preguntas dónde está el Estado. ¿Sí? Perdón, yo no querría, no es mi tema. Pero aquí se siente la presencia del Estado en todas partes. Además, el nacionalismo francés, por todas partes hay la bandera tricolor francesa, ¿no? Por lo tanto, es una nación que produce mucho, está entre las más ricas del mundo, entre las naciones más ricas del mundo. Los franceses que viven en Francia se sienten protegidos por todas partes por la República y por lo tanto evidentemente cambian, se olvidan de la fe. El catolicismo existe, pero es un esqueleto, una reliquia de museo aquí ahora. Entonces, ayer nosotros dimos el Evangelio con los sacramentos a esta familia y yo pensé, ¿no será que ha llegado el momento de que anunciemos de nuevo el Evangelio todos juntos? Creo que sí. Por lo tanto, he considerado al darles esta novedad que en esta fiesta de la Inmaculada a las familias, y solo a las familias completas, entregaremos un Evangelio. Es un gesto simbólico. Llevar el Evangelio a todos. La línea está cortada, por desgracia. Disculpen, pero no podía hacer otra cosa. Hoy viajo sí o sí, y mañana quizás también. Decía entonces, el domingo 8 de diciembre junto con el homenaje floral no estaba previsto, pero la visita a Francia me lo ha confirmado. Entregaremos un evangelio a cada familia porque esta entrega indica que empezamos de nuevo, como decía
Cardenal Café. Vengan a Milán, se lo recomiendo. Es un momento de gracia, no hace falta reservar, la entrada es gratuita y por lo tanto pueden venir. Hay autobuses que se organizan en varias partes de Italia, incluso uno que viene de Roma. Uno ya está lleno, así que si piensan escribirles, háganlo con tiempo, antes del 30 de noviembre. Es decir, esta semana si de verdad necesitamos otro autobús que venga de Roma a Milán. Las notas. Naturalmente, mis queridos hijos, os recuerdo que la ópera necesita vuestra ayuda. No hace falta que lo repitamos. Bueno, sí, quizás es necesario repetirlo siempre. El IBAN y, de una forma quizás más sencilla, podéis hacer vuestro ingreso en la cuenta corriente postal 107-1776-189. Y les recuerdo las citas de la semana por la noche, porque las demás ya las conocen muy bien, con los 3 rosarios, etc. Esta noche a las 9 hay la cita con Don Ramón. En directo. ¿Dirección? Bueno, lo siento, repito que la señal está así, pero bueno, paciencia. Decía que esta noche a las 9 en punto hay la sección quincenal de Don Ramón, el punto. ¿De qué se trata? Se trata de una reflexión a fondo que Don Ramón elabora sobre las situaciones de la vida eclesiástica. Con mucha libertad, él decide en qué centrar su reflexión. Compartan a las 9 de la noche en el canal de YouTube de Radio Domina Nostra, donde los invitamos a suscribirse y a dar también sus me gusta. Luego mañana por la noche, que es martes, hay el martes bélico. Estamos ante el penúltimo capítulo de mi libro reeditado, La falsa iglesia y su destino, que siempre está disponible. Lo encontraréis disponible en los encuentros que hacemos por ahí, pero también pidiéndolo a la Secretaría de Radio Domina Nostra. El título de mañana por la noche, la penúltima entrega de mi libro, es La Nueva Pentecostés, Iglesia verdadera y falsa. La Nueva Pentecostés necesita una experiencia renovada del Espíritu Santo que desciende, como en Pentecostés, sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego. Y de nuevo hoy, como dijo Montfort, se espera una lluvia de fuego. Una lluvia de fuego. Hablaremos de ello y luego mañana a las 9 de la noche. Interesante. El miércoles le toca de nuevo a Don Ramón con el miércoles bíblico, y el jueves continuamos las meditaciones de mi libro, La Sinfonía del Cordero. Capítulo 6. El Cordero rompe los 7 sellos, muy bonito. También este que hace de contrapunto al capítulo 5, cuando reflexionamos sobre Dios Padre y el Cordero que toma este libro y luego lo abre. Entonces, solo Él tiene en sus manos el sentido de la historia. Esto es un poco anticipado. Y luego el sábado 30 de noviembre, en la sección Los pequeños grandes héroes de la sede, continuamos nuestra meditación. El sábado pasado todos quedamos impresionados. Supongo que si lo habéis seguido, podéis encontrarlo en la lista de reproducción de Radio Domina Nostra, la catequesis del sábado pasado. Esta niña muerta a los 8 años que se hizo santa en poco tiempo. En cambio, el próximo sábado hablaremos de la joven adolescente abrucesa de 12 años, Amfrosina Berardi, cuyo proceso de beatificación está en curso. Por fin vamos al tema de hoy, que es bastante interesante y parte de lo que nos estamos diciendo. El título es ¿Cómo los cristianos refractarios de Francia, resistir a la falsa iglesia? Así que en resumen, mis queridos hijos, cuanto más pasan los años, 12 años que el trono de Pedro está ocupado por un impostor, más se van definiendo claramente los horizontes interpretativos y los frentes de profundización. Ante todo tenemos a los Bergogliani, que son los que creen que el Papa Francisco no solo es el Papa, sino que además es el Papa más grande de la historia. Un Papa acompañado por la providencia de Dios, un Papa que, según ellos, tiene estas revelaciones, estas aperturas por obra del Espíritu Santo. Luego están los Unacum, son los insatisfechos, frustrados, diría yo, por la continua presencia del llamado Papa Francisco. El Papa Francisco, en el fondo de sus corazones, sienten que no es el Papa, pero se empeñan en ir a misa,
encontrando siempre 1000 razones inverosímiles para justificar esto, de ir a misa y celebrar los sacramentos en unión con el llamado Papa Francisco. Es pues un cortocircuito sacramental, litúrgico y sobre todo dogmático y teológico imperdonable. Debes decirlo con el Papa y hacen esos juegos que ya conocemos. Luego están los tradicionalistas sede vacante que desde hace tiempo dicen que la iglesia viene de Pedro, que el último Pedro fue Pío XIII, que el concilio fue una secta y de la que vosotros, Tigre Ratzinger, también formasteis parte. Son los como Viganó y todos los de esa constelación y de todo el archipiélago tradicionalista sede vacante. Hay también, últimamente, los de la postura, yo la definiría, digamos, confundista. Es una expresión que he inventado yo, copyright mío, confundista del padre Faret, y quizás de Sionsi, no lo sé, del doctor Sionsi, no lo sé, porque es aún más difícil para mí en esta fase, estoy en la expectativa, me gustaría entender con afecto y estima hacia dónde se dirige el doctor Sionsi. Como periodista laico interesado en teología y con la libertad que eso conlleva, siempre que se tengan las competencias y sobre todo como ateo o no, no es ateo, es creyente, no, ni siquiera creyente, nadie debe saberlo, pero le interesa resolver la cuestión. Esta cuestión ha surgido y es una postura prácticamente de este tipo. La Iglesia la salvamos nosotros. Bergoglio no es el Papa, es solo un antipapa, pero la Iglesia la salvamos nosotros. Que somos buenos, listos y guapos, preparados, entendemos de política, sabemos comunicarnos bien, somos expertos, no somos precisamente ingenuos ni fanáticos, y con nuestros apoyos, nuestras capacidades humanas, porque no hay tiempo para rezar el rosario y esas cosas anticuadas, salvaremos la Iglesia, porque la Iglesia sigue siendo la católica, porque la Iglesia, que debería entender dónde está esto, porque es un espectro. A estas alturas es un fantasma. ¿Qué iglesia católica guía Bergoglio? Entonces, estos proponen nada menos que un frente más, que no esperábamos y que solo perjudica a la unidad de la resistencia. Pero paciencia, si Dios lo permite, habrá una razón. Estos prevén que la solución sea nada menos que de tipo canónico, jurídico canónico, es decir, trabajar para que ni siquiera los cardenales, y aquí tampoco se entiende cuáles y cuándo y cómo, quizás infinitamente esperarán, les corresponderá. Evidentemente tienen una expectativa de vida de Matusalén, que como dice la Escritura, es el que más vivió de todos en la Biblia, el hombre que más vivió de todos. Esperarán, no se sabe cómo, que los cardenales hagan algo para resolver la cuestión. He aquí que son... Y el padre Farey es un confundista, no hay duda, porque el padre Farey es aquel que no sé qué valor le da para decir estas cosas, que dice, vengo a celebrarles la misa. Ah, no, vengan ustedes, pero deben darme nombre, apellido, dirección de correo electrónico, quiénes son, cuántos vienen, etc. Yo les diré dónde están, como si fuera una secta. Y luego nos lo dicen a nosotros, la misa es pública, la misa es un acto público. Padre Farey, usted debería saberlo, usted no puede hacer lo que está haciendo. Explíquese. Pero el método no es eso, es el contenido. Él se ofrece a decir misa, sabiendo que la gente sabe que él no cita a Bergoglio en la misa, pero aún así invita a todos a ir a misa con el Papa Francisco. Y allí ya no se entiende nada. Por fin aquí estamos. Desde la primera hora no hemos fallado ni un solo instante. Dom Minutella lleva aquí 8 años, y es donde lo encontraron hace 8 años. ¿O me equivoco? ¿Habéis visto alguna vez a Dom Minutella desviarse de algo, a pesar de todas las pruebas y dificultades? ¿Ha habido algún cambio de opinión? ¿Hubo algún desvío o alianza? Así es. El diablo nunca descansa. Dom Minutella lleva aquí 8 años con una dirección precisa, que es la nuestra, la del pequeño resto católico. ¿Qué dirección es? Bergoglio no es papa, pero es, y no es papa a la vez. El papa está colocado allí por los poderes mundiales, obra de Satanás, para la construcción con el paso decisivo de la falsa iglesia de las tinieblas prevista por las profecías. Parece que, queridos amigos, cada uno de vosotros se puede colocar gracias al suscrito, que tiene muchos defectos, pero un mérito inigualable. El de tener una claridad, una lucidez, una transparencia expositiva que luego la tele toma de todos, y es decir, nosotros.
Nuestra posición es clara, la del pequeño resto. Bergoglio no es el Papa, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero eso no es la Iglesia, son estructuras. Monseñor Sheen decía que aún parecerá la Iglesia católica. El hecho de que diga en todo, y luego él no era un místico, se lo digo a quien ama el pan y el jamón, él no era un místico, o lo era, pero lo era de una manera un poco diminuta, de teólogo. Cuando un teólogo se vuelve también místico, es peligrosísimo en el sentido estricto de la palabra. Es inalcanzable un teólogo. Que es místico en el alma, sigue siendo teólogo, incomparable. Entonces, Monseñor Fulton Sheen era un teólogo, no un místico, era un obispo. Y él vio evidentemente con anticipación lo que ocurriría, es decir, la constitución de una falsa iglesia, que es de lo que hablan los místicos, en el sentido estricto del término, como la beata Catalina Emmerich, que lo ve precisamente en la época de los dos papas. Construirse una falsa iglesia, eso mismo dice, una construcción humana, diabólica, no había nada espiritual, nada divino. Y es el Padre Pío quien dice en el 60 a Don Amort, y es cierto, Gabriel, que Satanás entró en la iglesia y pronto gobernará una falsa. Nuestra postura sobre lo mencionado debería ser la más clara. Tiene un coste, sin embargo, y es por eso que muchos al llegar se van. Se van, no porque pierden la confianza en lo que decimos, se van porque este camino no es fácil, porque exige no contaminarse con la falsa iglesia de Bergoglio. Entonces, aquí está el paso, aquí es donde todos deberían darme la razón. Pero aquí no solo se necesita logos y nomos, como decía anoche, es decir, logos, quiero decir la racionalidad que también nos llega, nomos, la ley, derecho canónico. Aquí se necesita la caridad, la gracia de Dios, con la que fueron investidos 3 pastorcillos, Fátima, casi anunciando una investidura celestial y sobrenatural del pequeño resto. O sea, hay que entender que no se va a misa con vergüenza, que no hay que poner un pie allí mientras dure esta falsa iglesia en las estructuras ocupadas. Y como nos acusan de hacer cosas de locos, nosotros hemos escrito y dicho muchas veces que no fuimos los primeros, que antes que nosotros al menos 2 épocas vivieron esto, es decir, Santa en tiempos de los cristianos antiarrianos y luego en el siglo XVIII en Francia. Pues sí, a eso me refería, a los cristianos refractarios de Francia. No estamos solos ni los primeros. Entonces sabemos que debemos resistir a la falsa iglesia. Pero ¿qué sucedió aquí, en territorio de Francia, en el siglo XVIII? Entonces ahora les doy algo, les doy la reflexión, que me impactará muchísimo y me animará. ¿Sabéis que la Constitución republicana francesa obligó a todos los sacerdotes, el clero, alto clero, es decir, los obispos, y bajo clero, los curas, los párrocos, a firmar la Constitución republicana, a jurar poniendo la mano sobre la Constitución? Esta Constitución, sin embargo, era claramente anticristiana, iba abiertamente contra el Evangelio y sobre todo preveía una escisión del romano pontífice. El Papa fue interpelado y el Papa Pío VI, creo que era el VI, dijo que no se debía firmar la Constitución, que no se debía jurar, porque sobre todo de juramento, no de firma. El clero no debía jurar a favor de la Constitución. ¿Qué tal fue? Esta es la imagen de la Constitución chilena francesa. ¿Qué tal fue? Bueno, Flores, ¿qué quieren? El mundo siempre es mundo, no hay nada que hacer. Las cosas han ido como van hoy. Así que no hay que sorprenderse de que prácticamente, en términos estadísticos, una buena parte del alto clero, todo el alto clero, por eso no espero nada de los cardenales. El alto clero, los obispos franceses, luego los curas ven hacer a los obispos. Es un proceso de imitación, imitativo. Los obispos franceses, qué bonito el sol, aunque aparece muy pálido, pero hay sol aquí por donde estamos pasando entre la zona baja de Ardenas. Decía que entonces los obispos, prácticamente todos, salvo rarísimas excepciones, juraron fidelidad a la Constitución, convirtiéndose en apóstatas porque el Papa había dicho que en ese momento no se juraba sobre la Constitución. Así que se convirtieron en apóstatas, que básicamente imitan a los obispos, sus superiores, viendo que los obispos han jurado fidelidad a la Constitución,
A su vez, los párrocos y los sacerdotes, para un buen 85%, algunos dicen incluso un 90%, juraron fidelidad a la Constitución. Así fueron las cosas. Así que hubo un momento dramático en Francia, permitido por Dios, porque las pruebas que Dios envía son siempre necesarias al final para distinguir a los santos de los impíos, los elegidos de los réprobos. Estaba diciendo que sucedió que prácticamente en un momento dramático, un 90% del clero alto y bajo de Francia era abiertamente apóstata. Porque a pesar de la disposición pontificia que estipulaba que el clero no debía jurar fidelidad a la Constitución por considerarla anticristiana, por comodidad, por no arriesgarse, por no meterse en problemas, o precisamente por meterse en ellos, al final juraron fidelidad a la Constitución civil del clero, así se llama, que obligaba a todo el clero a jurar fidelidad al Estado, y a cambio, atención, dinero, no aceite. Recuerden que Judas Iscariote luego me atacará. ¿Qué hacer? Es la realidad, la cruda verdad. La República había establecido que todos los sacerdotes que firmaran la Constitución civil del clero, y no solo ellos, serían perdonados de la persecución y recibirían una especie de sueldo suficiente para vivir dignamente, es decir, en los ayuntamientos, en Francia, en las casas comunes. Los sacerdotes debían presentarse y se presentaron, desafiando la orden del Papa. Fueron a firmar, a jurar su apostasía de la fe, jurando fidelidad a una constitución que era la prueba de fuego, porque eso significaba convertirse en apóstatas. Luego estaba el sueldo. ¿Entiendes a dónde van a parar las cosas al final? Porque hay muchísimos curas a los que las almas les importan un bledo. Recordadlo, frecuentadlos. Muchísimos curas no se preocupan en absoluto por las almas. Se preocupan por el sueldo. Se preocupan por el 8 por mil. Se preocupan por tener que cuidar a las familias en sentido amplio. Se preocupan de que no es en sí algo malo. Alguna vez lo he hecho yo también. Pero si solo haces eso, no eres un pastor. En fin, volvamos a nosotros los curas, como está sucediendo hoy con Bergoglio, que pide fidelidad al diablo allí en Constitución del clero, civil del clero. Han apostado jurando fidelidad a la Constitución y por lo tanto han caído en apostasía. ¿Qué tal fue? Se fue porque la Iglesia es guiada por el Espíritu Santo. Pasó lo esperado, y es que el pueblo, como el del pequeño resto de Italia, el pueblo dijo que no. En un momento dado, sobre todo en las zonas rurales del interior francés, y de manera muy particular en Vendée, el pueblo dijo que no quería a los curas que habían firmado la Constitución. Nosotros, los sacerdotes que hemos jurado fidelidad al diablo, a Napoleón, a la República Francesa anticristiana, no queremos que nos celebren los sacramentos. Dime, ¿eran válidos? Claro que sí, porque allí el juego, gracias a Dios, no era la apostasía de la fe. Dentro de la iglesia, como dijo ayer Fray Celestino, pero era una impostura laica, laicista, mundana, así que la iglesia estaba a salvo. Entonces, los sacramentos celebrados por los sacerdotes constitucionalistas apóstatas eran válidos, así que una razón más para irnos. ¡Qué vergüenza! Deberíais avergonzaros, los mártires cristianos os estarán esperando a la entrada del cielo. De la República Francesa, que no firmaron, juraron fidelidad a la Constitución y que resistieron. Lo que quiero decir es que los sacramentos eran varios, pero la gente no quería la misa celebrada por los curas que habían jurado fidelidad a la Constitución. Ni siquiera querían ver a esos curas que consideraban traidores. Esos curas judas que por el sueldo y para vivir tranquilos habían jurado fidelidad a la Constitución. No, porque un número considerable pero irrelevante desde el punto de vista numérico, cuantitativo, había decidido, vean ustedes, el Espíritu Santo siempre obra,
había decidido un grupo de sacerdotes en toda Francia, empezando por París, no prestar juramento a la Constitución de Napoleón. Para entendernos, entonces dice que había uno, entre Célestin de la Croix, que no se presentó en el ayuntamiento de París para jurar fidelidad. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Está? Así los llamaban. Y luego también hubo otro llamado Monsieur Enrique Bernasconi, que también parece que prácticamente no se presentó en el ayuntamiento en el municipio de Lyon. Así que empezaron a buscarlo. La policía francesa empezó a buscarlo por todas partes. Señor Enrique, ¿por qué no han firmado, no han jurado fidelidad? ¿Qué han hecho? Nada. Fueron refractarios, decidieron permanecer fieles al Evangelio, como hoy no lo están haciendo los curas. ¿Entiendes qué vergüenza estamos viviendo? ¡Qué vergüenza! Los sacerdotes que saben que Bergoglio es apóstata, hereje, es falso, no es el Papa, está destruyendo las conciencias, está construyendo un ángel falso y callan, y son premiados con ascensos, salarios y prebendas. En cambio, los sacerdotes y los refractarios, no sé si lo saben, los sacerdotes y los refractarios eran condenados a muerte, es decir, perseguidos. Ustedes saben que yo lo conté anoche. No lo he dicho porque ya saben, cuando la talla más grande se la ponen a uno que se llama Señor Minutella. Señor Minutella es considerado el jefe renuente. Entonces, como soy así, no comuniqué que iba a Ars, pasé por allí. El santo cura de Ars de pequeño se formó con los sacerdotes refractarios. En mi opinión, esto para decirles cómo la santidad es imitación y prosigue por propagación. De entusiasmo de la fe, según yo, si no hubieran existido los curas refractarios, no habríamos tenido al santo cura de Ars. Imaginen ustedes si todos los curas hubieran jurado fidelidad a la Constitución por el sueldo y para no tener problemas. Entonces, la República se enfada y pone precio a la cabeza de los curas refractarios, quienes deben quitarse el hábito porque de lo contrario son fácilmente reconocibles y vestirse de campesinos. Huyen de los grandes núcleos de población y se van al interior, a las zonas rurales francesas, que entonces eran, y todavía hoy son, tierras. Francia es grande. Hay vastos espacios de colinas, campañas infinitas parecen. Pues bien, entonces se van al campo y celebran misas. Van a decir los sacramentos en las granjas y en los pajaros. Sus fieles ya se ponían de acuerdo, así que por turnos los hombres, fingiendo decir que costaban una fortuna, porque se buscaba a los curas refractarios, alguna vez habían cogido alguno. Los guillotinaban, eran los sacerdotes refractarios mártires, otros se libraban por permiso de inmigración. El joven párroco de Ars tuvo que resistirse, y una vez fue buscado por las guardias republicanas. Él se escondió dentro de un granero bajo el heno. Uno de los soldados clavó el fusil para ver si había alguien, y prácticamente el santo párroco contó que pasó muy cerca, fíjense. Los curas rechazaron y la gente los buscó. Genial, nos vemos en Milán el 8. Que callen sobre estas reuniones. Clave. Nadie puede reunir a miles de fieles como lo estamos haciendo nosotros, porque vosotros, fieles del pequeño resto, los que no sois un equipo, los que no os asociáis de una forma u otra, como ahora está haciendo el padre Faré con la falsa iglesia, sois los que marcáis la diferencia. Sois los cristianos que protegen a los sacerdotes refractarios, y nosotros somos los sacerdotes refractarios. Pues quería leeros también un documento de Barruel, la historia del clero en la Revolución Francesa. Escuchen, pues se cuenta. Entonces sus clubes, hablando de los republicanos, duplicaban en las provincias la persecución contra los católicos y principalmente en las parroquias.
que mostraban mayor apego al antiguo culto, informados por los intrusos. Había espías. Los espías siempre estarán, por desgracia, de todos aquellos que se atrevían a llamarse a sí mismos. Iban incluso a las casas de los fieles, los insultaban, los amenazaban y los arrastraban a la fuerza a las iglesias constitucionales. ¿Tenéis idea de lo ocurrido? ¿Y entonces qué? En práctica, fieles y tortillas, no solo curas, también infieles. Les pagaban porque llegaban las guardias republicanas y los sacaban de casa y los llevaban a la iglesia, porque el problema era ir a misa a toda costa a la iglesia republicana, constitucionalista. ¿Cómo ocurre ya? A toda costa misa con Bergoglio. Y estos fieles, ahora las técnicas no pueden ser esas, porque si no se rebelarían, pero son de otro tipo, de una obra continua de deslegitimación de Don Minutella, continua. Porque hay que recuperar a los fieles, fíjense. En Teresa los hacían marchar y los arrastraban a la fuerza a las iglesias constitucionales. Escuchen de nuevo de Barruel, este es un documento interesante, volveremos sobre él. Cuando ellos decían en los días de fiesta, cuando los ciudadanos no se decidían a seguir a los sacerdotes juramentados, es decir, aquellos fieles que no iban a misa, ya sea Navidad, Pascua, Pentecostés, la Asunción, entonces, y observaban a distancia a fieles que no iban a misa constitucional. Entonces las guardias nacionales los asaltaban en la calle, las ciudades y el campo se movilizaban para liberarse de esta violencia considerada como un acto de rebelión contra la ley. ¿Imaginan? Más bien no es que esto todavía no llegue a... O sea, si tú no ibas a misa en las chiesas constitucionales, un acto de rebelión contra la ley, no la ley divina, la ley republicana. Así que, en medio de la oficina divina, mientras los sacerdotes refractarios celebraban misa, a menudo llegaban grupos de asesinos que asesinaban a los sacerdotes refractarios. Todo esto se presentaba a la asamblea como tantas luchas. Si en algún lugar el pueblo se negaba a pagar los impuestos, porque además tenían que pagar la vida cómoda de los sacerdotes que habían apostatado, entonces los fieles no querían dar el dinero. Ahí está siempre el problema. Entonces eran perseguidos y maltratados. Era una cosa continua, eran sus propios rastreos. Barridos continuos, así lo dice el autor. Nosotros mismos conocimos a uno de esos comisarios de regreso de la banda. Era uno de esos hombres a quien no se podía acusar de haber querido ser favorable a los curas católicos. Eran de esos filósofos del siglo que conocen muy poco el cristianismo y sus incomprensibles pruebas para creer en sus dones, pero en él al menos la incredulidad era convicción. Nos decía, he visto a esa buena gente, habla de la gente reacia. Nada hay más falso que los rumores que se esparcen sobre ellos. Venían y delante de nosotros, con lágrimas en los ojos, no pedían más. Piénsalo. Está hablando un funcionario republicano que dice que los cristianos, los refractarios de Vandea, cuando llegaba el funcionario, estaban llorando porque la libertad de poder asistir a misa con los sacerdotes que querían, es decir, los curas refractarios. Vaya, ¿ves? La gente lloraba, pidiendo a esos funcionarios republicanos la libertad de asistir a misas celebradas por sacerdotes no apóstatas. No pedían nada más que a sus sacerdotes y por lo tanto la paz y la libertad de culto que los decretos prometen garantizar a todos. Y este es un testimonio importante de Gensonnet y Galois, que eran los dos comisarios enviados a los departamentos de Vendée y de Eusebres, de los que habla el historiador Barruel. Y luego, naturalmente, las acusaciones contra los sacerdotes refractarios, los cristianos refractarios, eran inverosímiles, por lo que eran perseguidos, y muchas veces incluso las redadas llevaban a auténticas sediciones. Así les he contado cómo van las cosas. Y naturalmente, hoy no es muy diferente. Hoy no es muy diferente.
Prácticamente estamos en presencia de, les he leído solo un pasaje. Naturalmente el documento es muy interesante. Si Dios quiere, volvemos a él. Hoy no es muy diferente, porque estamos en presencia de un pequeño resto que no quiere oír hablar de alinearse con la falsa iglesia. Ahora quiero decirle al padre Faré y a todos los demás que se han confundido, si son cristianos refractarios. No querían misas celebradas por sacerdotes apóstatas, aunque los sacramentos fueran seguramente válidos. ¿No os da vergüenza ir a misa con Bergoglio? Aquí no hablamos de Napoleón ni republicanos, sino de alguien de blanco que no es el Papa, como admitís con el padre Faret, y que destruye la Iglesia Católica. ¿Les parece normal que alguien les mande a misa con él? No debéis hacerlo. Es la cuestión ante Dios hoy. La cuestión decisiva es esta. Ven una imagen de sacerdotes sacando bienes de una catedral para irse. La cuestión decisiva hoy es esta, mis queridos. No debéis poner un pie ahí y dejad de hacerlos nostálgicos. Ay, padre, pero cuando muera, el funeral de mi tía, el funeral de mi abuela, y cuando yo deba recibir la misa de Navidad, ¿a dónde voy? ¿Cómo confesarme? Ya de una vez. Sean fuertes en la fe. No vayan a misas en unión con el Papa Francisco. No pisen las iglesias, los santuarios, los lugares de culto ocupados por la falsa iglesia. Vengan con nosotros a los hoteles donde nos reunimos pagando, porque gracias a Dios hay un sistema hasta ahora garantista por el cual nosotros hacemos todo según la ley. Vengan con nosotros a recibir los sacramentos válidos, como hacían los cristianos con los refractarios. No, ni unidos al impostor, ni queremos olerlo. Ese es el capataz de Satanás. Quien va a misa con el Papa peca, Dios lo rechaza. Es apóstata, no solo Bergoglio. Cualquiera que esté en unión con él, aunque diga que no me gusta este Papa, si vas a misa, estás con él, ya está. ¿Y qué? Los sacerdotes constitucionalistas se lo han pasado bien en la vida, igual que los cristianos, los republicanos constitucionalistas, igual que la gran mayoría de los cristianos juntos. Sí, se quejan todo el día, pero tienen sus privilegios. Ven, la Asociación Lepanto del profesor Roberto de Mattei. Ven, doy un ejemplo. Lo que me ha dicho que soy grosero. Que Dios lo bendiga. Se lo agradezco, se lo agradezco. Sí lo veo, Twerth. Pero ¿qué hace esta asociación? Es tradicionalista, con las cabezas y los varones de la crema del patriciado romano, claramente en una posición desfavorable al progreso, porque no puede ser de otra manera, a menos que hayan perdido la cabeza, siempre quejándose del curso herético que la Iglesia Católica está viviendo ahora, aunque no en una posición de compromiso anticonciliar como la de Viganò, por lo tanto, a favor de Wojtyła, Ratzinger, etc. Pero Bergoglio y el Papa vamos a misa tradicional en un Papa Francisco. ¿Entiendes cómo va? ¿Los molesta, lo molesta? ¿Problemas? ¿Los persiguen? No, nosotros sí. Nosotros sí, den un solo ejemplo, pero los ejemplos podrían multiplicarse. Piensen en Gricigliano, una realidad donde se estudia para ser sacerdotes siguiendo la misa tradicionalista. Hablan en francés, hay manierismo del siglo XVIII, del siglo XVII, el antiguo régimen. A mi juicio es un paradigma católico superado desde el punto de vista de las maneras. Luego, en lo que respecta a la liturgia, es otra cosa. Ellos seguramente no creen que Bergoglio sea el Papa, pero dicen oficialmente que deben ser admitidos, y hasta ahora no se les toca. Hijos, esta es la realidad. En cambio nosotros, yo 2 veces excomulgado, reducido al estado laical, perseguido, procesos penales, marginado, difamado, humillado en las redes sociales, atacado por los medios de comunicación, los periódicos, las televisiones, etc. Don Enrique Bernasconi, destituido de la parroquia, excomulgado y reducido al estado laical. ¿No encuentran por ahí a alguien más que no hable, que no sea un chismoso sobre esto? Porque la diferencia, como los cristianos franceses refractarios, tanto sacerdotes como laicos que decían que no a la Constitución, hoy, es decir, que no a Bergoglio. Mientras exista este sistema que dice que hay que ir a misa porque son válidas, pero están en comunión con el anticristo, porque al final, quien va contra el Evangelio siempre en cada
en esta época, desde Napoleón hasta Bergoglio, es el anticristo. Anticristo en griego significa precisamente quien se opone al Evangelio. ¿De qué sirve? ¿Para qué? No sirve para nada. Si vas a misa, mientras hay un falso papa, estás ofendiendo a Dios. Hay un único camino, resistir a la falsa iglesia, como dicen en subtítulos, resistir a la falsa iglesia y no con charlas, y no publicando libros, y no haciendo simposios, mesas redondas, no basta. Lo que hay que decir, y de no ir a misas en unión con el llamado Papa Francisco. No simplemente entonces porque no es el Papa, y por lo tanto hay un problema de tipo canónico, jurídico, pero porque al no ser el Papa es incluso jefe y fundador de la Iglesia de las Tinieblas, aquella a la que pertenecieron Emmerich, Padre Pío y Monseñor Fulton Sheen, el cuerpo místico del anticristo, queridos hijos. ¿Os dais cuenta? Presten atención, los que todavía dudan, los que se han ido últimamente, mejor que se fueran, porque aquí hay pruebas, hay que ser fuertes en la fe. Dice la carta a los judíos, todavía no habéis resistido hasta la sangre en vuestra lucha por la fe. Y así es. Jesús dice, vosotros sois los que habéis perseverado. En el Evangelio está escrito que el Señor dice a los apóstoles, vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en las pruebas. Aquí se trata de eso, y estas llamadas telefónicas de octubre era un subsuelo a punto de explotar. Y a mí me llamaron José Iscariote. ¿Qué grito? ¿Qué? Pero al final aprieta. El problema era que esta gente no estaba convencida de querer dejar las parroquias, las estructuras, los caminos anteriores. Y al final hicieron como la mujer de Lot, dijo don Enrique el miércoles pasado, que al volver se quedó convertida en una estatua de sal. Debemos seguir por este camino, porque no hay duda de que, como los cristianos refractarios, con sus heroicos sacerdotes, yo no tuve tiempo de buscar la lista de sacerdotes mártires, pero en Google hallarán nombres, fechas y cómo murieron. Algunos fueron grandes mártires. Salvaguardaron el catolicismo francés. Flores caras, aquí hay que salvar el catolicismo universal. El pequeño resto es la única solución a la falsa iglesia de las tinieblas. No hay soluciones clásicas viables. El pequeño resto es la única solución al problema de la falsa iglesia de las tinieblas. ¿A dónde voy? Que te dé un cambio. A través de este pobre Cristo que les habla, que es Dominutella, la Virgen ha creado lo que las profecías decían, nada menos que pontífices. Y no importa que haya tantas deserciones, tantas apostasías, mientras tanto, porque siempre permanecemos en un número considerable. Evidentemente mis amigos están en crisis y dicen que estamos disminuyendo, porque los números dicen lo opuesto. Lo que quiero decir es otra cosa. No importa si son muchos o pocos los que luego se van. No es por eso que hay traiciones. Al contrario, podríamos tener una confirmación de que lo que llevamos años diciendo es cierto. Es decir, no ha creado otra, por lo que nosotros somos la continuación ininterrumpida de la fe apostólica. Recuérdenlo y métanselo en la cabeza. El pequeño resto, que dice claramente que Bergoglio no es el Papa y que no se va a misa con él como hacía San Atanasio en el siglo IV, es esa realidad pastoral, dogmática, católica que custodia la fe católica. La canción decía todo aburre. No dije alegría, sino tedio, tedio. No hay alternativa. Métanselo en la cabeza. No hay alternativa. Esa es la falsa iglesia en el tiempo. Con toda evidencia, al parecer durará mucho tiempo porque no preveo que esta falsa iglesia te termine con Bergoglio. No lo preveo. Hay que rezar mucho, evidentemente todavía rezamos poco. Rezar muchos rosarios, y con el rosario liberaremos el trono de Pedro, y con el rosario la falsa iglesia será destruida. Eso se lo ha dicho a la Virgen, a don Stefano Gobbi. Hablaremos de ello mañana por la noche, en la catequesis sobre la nueva Pentecostés, en un mensaje histórico a mi juicio. Ha hablado del pequeño resto que procede en el sufrimiento, en la oración y en la esperanza. Aquí estamos nosotros, haciendo este recorrido de la falsa iglesia. La alternativa es única. El pequeño resto de estos sacerdotes refractarios a Bergoglio, que se oponen a la falsa iglesia de las tinieblas y
Proponen un camino que además los papas desde Pablo VI hasta Benedicto XVI han anunciado. Es decir, en una época en la que un pensamiento ya no católico parece haberse convertido en el dominante y el oficial. Pablo VI, en 1977, decía que habría un pequeño rebaño que construiría la fe. Disculpen, yo nunca lo he dicho. Si yo, yo en el sentido de nosotros somos ese pequeño rebaño, no veo otros por ahí. Podría ser que los haya, porque me gustaría decir que si luego cada uno se hace su propia capilla, su propio huerto, además con una actitud también de rigor, se entiende por qué quizás sí, respecto a la asociación y a don Minutella, ¿cómo inciden esos? ¿Cómo inciden? Urge resistencia pública. Una resistencia extremista hasta la muerte. Como alguien dijo, dejadme que me masacren. Y así es. Bien, mis queridos, espero haber sido claro hoy. Más que nunca, aclaremos dudas y vengan a Milán. Ahora abrimos líneas. Llamen a Radio Domina Nostra para esto u otros temas. Recuerdo en Francia no lo aclaré, así que las llamadas han bajado. Gracias estén en contacto con la quinta. No hay costes adicionales. No hay costes adicionales, pueden llamar tranquilamente, porque aquí en Francia no hay costes adicionales. Les recuerdo el domingo 8 de diciembre en Milán. Nos vemos. Vengan en coche, en tren, en helicóptero, en avión, en patinete, pero vengan a celebrar a la Virgen. Habrá entrega del Evangelio a las familias.